Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo video de introducción al pensamiento científico de la Cátedra Miguel. Básicamente, después del descubrimiento de América, la navegación cobró todavía más relevancia y se necesitaba saber bien dónde es que estaban los tripulantes para no perderse y llegar a puerto, ¿no? El sistema geocéntrico aristotélico-tolemaico se había ido complicando cada vez más mientras más observaciones se hacían y terminó generando lo que para Copérnico, en palabras de él, dice, bueno, se terminó engendrando un monstruo, ¿no? ¿Qué es lo que propone Copérnico en su libro sobre el movimiento de las esferas celestes, que estuvo escribiendo alrededor de 25 años y que se publica el año de su muerte? Bueno, que el Sol es el centro del universo y que todos los demás planetas giran alrededor de él. Ahora bien, uno dice, aparece esta teoría heliocéntrica nueva que tiene un montón de problemas que ahora vamos a ir viendo, y la teoría geocéntrica, que es milenaria, ¿no? Tiene 1800 años en la época de Copérnico, y la pregunta es, ¿cómo fue que Copérnico o el sistema copernicano o la teoría heliocéntrica terminó ganándole a una teoría tan antigua, ¿no? Y gran parte de esto fue Tycho Brahe. Tycho Brahe es un astrónomo danés que junto con su hermana Sophie Brahe logran empatar a la teoría geocéntrica con la heliocéntrica. Una de las anomalías que tiene que enfrentar la teoría heliocéntrica es el ángulo de paralaje. Paralaje significa diferencia en griego, y es la desviación angular de la posición aparente de un objeto que se origina cuando se lo observa desde distintas posiciones. ¿Qué significa esto? Que si la Tierra se mueve realmente y nosotros estamos enfocando una estrella X, en enero esa estrella va a estar, como si yo les dijera, a la izquierda de nosotros, y en junio, cuando ya estamos del otro lado pasando el Sol, va a estar a la derecha nuestra, ¿no? Es como si yo me moviera de un lado al otro observando un objeto que esté más o menos cercano. ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál fue la anomalía de la teoría heliocéntrica? Bueno, que básicamente este ángulo de paralaje daba cero, o sea, que en enero y en junio esa estrella estaba o parecía estar en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo puede ser, si la Tierra se mueve, que esa estrella esté en el mismo lugar? Demostraba que la Tierra no se desplaza. Tycho Brahe también encontró una anomalía para la teoría geocentrista, que es la de la estrella nova. En el año 1572 se observó una estrella que fue aumentando su luminosidad durante 2 años hasta que en un momento desapareció. Claro, la estrella, cuando las estrellas en general flotan, nosotros nos tarda en llegar la luz. Y eso es exactamente lo que había pasado. ¿Por qué es una anomalía de la teoría geocentrista? Porque si en realidad la física supralunar no tiene ningún cambio, no se podría explicar por qué se observó eso. La hipótesis ad hoc que utilizan los geocentristas es que básicamente esa estrella no estaba en el terreno supralunar, sino que estaba en el terreno sublunar. Siempre habían aparecido meteoritos y demás, pero siempre decían, bueno, es solamente de la física sublunar, que esa sí permite ciertos cambios. Cada vez más se hacía más complicado sostener la teoría geocentrista, y sobre todo cuando la teoría heliocentrista empezó a tener cada vez mejores rendimientos. Es el caso de Kepler. Kepler conoció a Tycho Brahe en el mismo año que ejecutan a Giordano Bruno por sostener la teoría heliocéntrica, en el año 1600, y cuando Tycho Brahe muere un año después, Kepler se queda con todas las observaciones que habían sido muy minuciosas durante 10 años, y gracias a eso fue que se dio cuenta que
la órbita que hace la Tierra alrededor del Sol es elíptica y no circular. Entonces ese es el primer cambio que se genera a la teoría heliocéntrica. Los planetas no giran en órbitas circulares, sino en elípticas. Y luego va a llegar Galileo, que es contemporáneo de Kepler también, que va a enfrentarse con otras anomalías. Pero la más importante que quiero recalcar es el argumento de la torre, que uno lo que se pregunta es, ¿por qué si la Tierra se mueve, las cosas caen hacia abajo, ¿no? La física aristotélica explicaba la caída de una piedra porque la piedra tiene su lugar natural en el centro del universo, no tiende hacia ella. Al soltarla se mueve en dirección a ese punto. Pero en el modelo copernicano, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo es que una piedra que se suelta desde lo alto de una torre cae al pie de ella y no desplazada? Porque claro, en el momento que tarda en caerse, la Tierra se movió y no debería caer en el pie de la torre, sino alejada. Bueno, esto Galileo lo va a explicar con su noción de inercia de los movimientos. Se imagina esto. Si uno está en lo alto de la torre de un barco, el barco está en movimiento y tira una piedra, la piedra cae hacia abajo y nosotros vemos que cae hacia abajo, pero imagínense que hay alguien que está viendo todo este suceso, lo que ve es que la Tierra cayó hacia abajo, pero que además la Tierra se desplazó con el barco. Entonces, si eso lo extrapolamos y lo pensamos como si la Tierra fuese un barco y nosotros estamos en él, entonces perfectamente la inercia podría aplicarse a la propia Tierra. Es por esas cosas que, por ejemplo, si uno va en colectivo y está yendo a una determinada velocidad y el colectivo frena, uno sale disparado para adelante porque estaba yendo a la misma velocidad con la que estaba yendo el micro o el colectivo, ¿no? Entonces, lo que hace Galileo mostrando esto es que no es completamente loco o no es completamente absurda esta teoría copernicana. Lo que hace Newton después es unir lo que había dicho Kepler de las órbitas con lo que dice Galileo de la física sublunar. Entonces él lo que hace es unir las leyes de la Tierra y el cielo. Eso se lo va a decir él mismo. La gran equivocación para él de los copernicanos fue haber mantenido las hipótesis auxiliares de la teoría aristotélico-ptolemaica, pero con un sistema completamente nuevo, con una hipótesis principal completamente nueva, que es la de el Sol como el centro del universo. Entonces, él dice, si uno dispara un proyectil desde una montaña, el proyectil cae hacia abajo. Primero va hacia adelante y en un momento dado hay una fuerza que él va a llamar la fuerza de gravedad que termina haciéndolo caer hacia abajo. Pero imagínense que rebasa cierta velocidad esa bala de cañón o ese proyectil y que primero va más lejos, cada vez lo tiramos con más fuerza. Y la idea sería que si uno lo tira con suficiente fuerza, bueno, que vuelve, ¿no? Pega la vuelta todo alrededor de la Tierra y vuelve a su punto de inicio, que es la montaña. Y según las leyes de Kepler, no debería porque ni frenarse ni bajar su velocidad. Y eso es exactamente lo que hacen los satélites. Los satélites, como la Luna, tienen dos fuerzas. Una, la fuerza de gravedad que empuja hacia abajo, y otra, la fuerza centrífuga que empuja hacia adelante. Si hay una especie de equivalencia o equilibrio entre la fuerza que está escapando y la fuerza que tira hacia adelante, sería básicamente como atar una soga a una piedra y hacerla girar con nuestras manos, ¿no? La fuerza centrífuga de la piedra es cuando se está tratando de escapar, y la gravedad sería la soga que la conecta a nuestras manos. Eso es lo que hace Newton, y
con él culmina la revolución copernicana porque termina explicando y termina cambiando todas las hipótesis auxiliares de la teoría heliocéntrica y termina de completar este pasaje de un paradigma al otro. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, que ya va a ser de cuál es el esquema de contrastación general de todas las teorías. Les mando un saludo.